en el PowerPoint que está subido ahí. Esto es lo que habíamos terminado. Creo que les di, ya me voy acordando del tiempo, creo que les di un poquito más de tiempo hacia estos ejercicios, cómo es que estaban. A mí siempre me gusta jugar con esto de acá, que son partes fundamentales para que vayamos reflexionando más. No poner el peso en kilogramos, sino poner el peso en libras, y ¿no es cierto? A veces poner otras unidades, ¿no es cierto? Para que ustedes se vayan acordando. Sí, 1,50 m, no es centímetros, sino cierto, en libras, y eso me gusta ir jugando, y esas mismas, a veces, de esto parten los ejercicios, los problemas que se planteen dentro de la parte de los exámenes, ¿sí? Pero ahora yo les voy a indicar lo que es un MET. ¿Qué es un MET? Un MET es una medida de gasto energético expresada como múltiplo del gasto energético en reposo. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir cuando estoy hablando de un MET? Un MET es básicamente cuánto yo gasto de energía, tomando en cuenta el gasto energético en reposo, ¿sí? Tomando en cuenta que el gasto energético en reposo equivale que un MET equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso y por minuto, ¿sí? Un MET equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso y por cada minuto. ¿Se acuerdan que una de las bases y era esencial que la parte de oxígeno para saber mi gasto energético, ¿no es cierto? Porque es básicamente parte fundamental conocer el oxígeno, porque ahí es la cantidad de oxígeno que entra, la cantidad de oxígeno que se consume como parte energética. Fíjense que la mayor tasa de energía que yo estoy dando es de mi parte aeróbica y de mi oxidación. Oxidación fundamentalmente de los hidratos de carbono y de las grasas cuando estoy en reposo. Pero cuando estoy haciendo ejercicio también se consume. Entonces yo siempre sé cuánto de oxígeno entra y cuánto de oxígeno sale para conocer, y no es cierto, mi equivalente metabólico. Entonces, un MET, que equivale a 3.5 mililitros por kilogramo de peso y por minuto, nosotros hablamos que cuando hacemos actividades físicas suaves, son menos de 3 METs. Cuando hacemos actividades físicas moderadas, de 3 a 6 METs. Y cuando hacemos actividades físicas intensas, utilizamos más de 6 METs. Por supuesto que en estudios nosotros encontramos todo en tablas. Ejemplo, cuando yo estoy durmiendo, básicamente ocupando menos de un MET, o mi gasto energético está expresado menos de MET, 0.9 de MET. Cuando estoy sentado, recostado, tranquilo, mirando la televisión, o recostado, tranquilo, sí, mirando la televisión, un MET. Cuando estoy recostado, tranquilo, sin hacer nada, escuchando música, ¿sí? Sin leer ni conversar, un MET. Fíjense ustedes que cuando ya estoy sentado jugando a las cartas o juegos de mesa, ocupo 1.5 MET, ¿sí? Entonces ya vamos a sacar a ver cuántas kilocalorías nos dan eso, cuántas kilocalorías estoy ocupando. Cuando estoy sentado leyendo un libro, el diario, 1.3 MET, sentado escribiendo trabajo en el escritorio, tipeando, y no es cierto, 1.8 MET. Cuando estoy parado en una fila, tranquilo, y no es cierto, estoy ocupando 1.5 MET. Para eso de acá existe absolutamente, y me voy a saltar a las tablas que tengo acá. Fíjense acá, tenemos otras tablas ya cuando hablamos de ejercicio. Cuando hablo de ejercicio y cuando digo que estoy en la bicicleta estática a una intensidad de 100 watts, ¿y no es cierto? Estoy utilizando 5.5 METs. Sí, estoy utilizando 5.5 METs. Es equivalente metabólico. Entonces, ahora yo quiero saber, y voy a copiar esto, voy a poner una problemática, ¿sí? Voy a poner una problemática, perdón, me salgo, dejo de compartirles esto un ratito. Me voy a poner una problemática en la pizarra, ¿sí? Me voy a poner una problemática, perdón, me faltó el entorno teórico de esto, si no, no vamos a saber cómo resolver antes de poner la problemática, ¿sí? Compartir, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tiene valores acerca de los METs, ¿no es cierto? Entonces, siempre hablamos
calculamos ese equivalente metabólico, ese MET que va de 3.5 mililitros por kilogramo de peso por minuto, siempre lo estamos hablando. Y eso nos marca el consumo de oxígeno, y al marcarnos el consumo de oxígeno, de una manera indirecta nos marca cuánto de calorías estamos utilizando. Entonces, cuando queremos calcular las calorías, y no es cierto, las kilocalorías quemadas, digamos, a partir de los METs, utilizamos lo siguiente. Decimos que un MET equivale a 0.0175 kilocalorías por kilogramo de peso y por minuto. O sea, por cada MET, sí, por cada MET que nosotros expresamos, estamos consumiendo 0.0175 kilocalorías por kilogramo de peso y por cada minuto. ¿Sí? Entonces, para convertir los METs en kilocalorías, debemos aplicar la fórmula en la cual colocamos nuestro peso en kilogramos, y la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Aquí, yo voy a utilizar esta fórmula. Por eso era que les iba a plantear el problema, pero digo, si aún no les hablo de la fórmula. La fórmula que vamos a estar, y no es cierto, que vamos a utilizar, son las kilocalorías para minuto es igual a los MET por 0.0175 por kilogramo de peso en kilogramos. Perfecto. Sí, entonces nosotros ahí podemos calcular perdón, discúlpenme que estoy con internet pésimo, se me está colgando a cada momento, ¿sí? Disculpas por eso, pero bueno, les estaba diciendo que les voy a plantear un trabajo, un ejemplo, a manera de ejemplo. Y dentro de plantearles a manera de ejemplo, vamos a tratar de sacar provecho en este sentido. Vamos a compartir, les comparto pizarra, ¿sí? Y la problemática que les voy a plantear va a ser la siguiente. Voy a poner, ¿sí? Que aquí, dos estudiantes, ¿sí? Dos estudiantes, y no es cierto, del cuarto ciclo de pedagogía de la actividad física y deporte de la Universidad de Cuenca se encuentran jugando, pongamos naipes, como lo conocemos, ¿no es cierto? Se encuentran jugando naipes
Se encuentran jugando naipes. ¿Sí? Se encuentran jugando naipes durante 30 minutos. La pregunta va a ser, ¿cuál es el consumo calórico que ellos tienen durante el juego? ¿Sí? Expresado en kilocalorías. Expresado en kilocalorías. Esta va a ser la pregunta, y esta es la pregunta que les planteo. ¿Sí? Esta es la pregunta que les planteo. Yo quiero saber la cantidad de kilocalorías, ¿sí? Y estos son ejemplos como quien nos preparamos también, ¿no es cierto?, al examen y como quien nos vemos en ese sentido. ¿Cuál sería la respuesta? Yo le puse a Mayra, ya se me fueron de acá, de los que yo les tenía en la parte superior, a Mayra y Esteban. ¿Sí? ¿Hay más Esteban o no? Mayra, ya no les tengo aquí. A ver, ¿dónde está Mayra? Mayra Berezueta, ¿sí? Mayra Berezueta y Esteban, ¿dónde estaba? Esteban, perdón. No me familiarizo todavía. Esteban Vázquez. Sí, los dos están jugando naipes, ¿no es cierto? No tuvieron hora libre, y no es cierto, y se pusieron a jugar naipes durante 30 minutos. Yo quiero saber el consumo calórico que ellos tuvieron durante esos 30 minutos. ¿Ya? ¿Quién me ayuda? Tenemos que saber su peso primeramente. Pregúnteles. Mayra, Esteban, nos ayudan con su peso. 69 kilos yo. Debe ser unos 55 por ahí. Listo, Doris. De ahí vemos para el primer dato en la tabla que tenemos la descripción de la cantidad que tenemos que utilizar. Entonces, justamente en tenemos ahí que dice sentado jugando a las cartas o juegos de mesa. Entonces, Yep. el valor MET es 1.5. Perfecto. Me gusta. Y de ahí procedemos a multiplicar, a reemplazar en la fórmula que sería por 0,0175 y por el peso en kilogramos y ya obtenemos el resultado. Ya, vamos a ver, Doris. Ya de Esteban salió 1.81 kilocalorías por minuto. Si no estoy mal, ¿Cuánto me dijo Doris? 1.81. Bueno, salen bastantes decimales. Ya, no hay problema, solamente con dos, ¿ya? Ya, y de lo que es Mayra, sale 1.44. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Todos están de acuerdo o no? ¿Todos están de acuerdo o no? Ese valor sería de multiplicar por 30 para que nos dé el tiempo de 30 minutos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces ahí nos faltó el último paso, Doris. Nos Ahí, faltó sí, porque yo le estoy preguntando durante 30 minutos cuál es el consumo calórico de ellos durante el juego, ¿no es cierto? Le pongo durante el juego, ¿sí? Pero ¿por qué multiplicarle, Hernán, por 30? Si acá está dividido para minutos.
Porque no sería que cada 1.81 calorías quemamos por cada minuto que estamos jugando. Ya, sí, yo le doy totalmente de acuerdo con usted. Y no es cierto, pero ¿por qué? Mm, Estoy totalmente de acuerdo con usted. Solamente digo la parte de explicación, nada más le digo, sí, no le digo que está mal. ¿Por qué no le digo que está mal? Porque yo tengo que ponerme, a veces los números y las fórmulas, si ustedes se van acordando, son un poquito cerradas, ¿no es cierto? Si yo me voy con la parte de este Esteban, yo voy haciendo lo siguiente. Yo en las fórmulas, bueno, número uno, que yo tengo primero que obtener lo que son los datos del problema que le he planteado, ¿no es cierto? Tengo que obtener los datos, ¿sí? Vamos a darle un poquito de orden nomás a lo que ya nos dijo Doris, a lo que también nos está diciendo Hernán. Vamos a ponerle un poquito de orden en ese sentido para poder ir resolviendo. Entonces, yo dentro, bueno, tengo los datos de importancia, tengo a 2 estudiantes, ¿sí? Tengo a 2 estudiantes. ¿Qué otro dato de importancia sería? ¿Cómo es ahí? Que se encuentran básicamente jugando, realizando una actividad física que sería jugando naipes, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Que están durante 30 minutos, ¿sí? De importancia. ¿Qué otra cosa tendría de importancia? ¿Sí? Las personas, ¿no es cierto? Son personas, uno de sexo masculino, de sexo femenino, ¿sí? Que Esteban eh, tiene un peso, me dijo, de 69 kilogramos, ¿sí? Que Mayra tiene un peso, ¿sí? De 55 kilogramos, nos dijo, y no es cierto, que estaban jugando naipes durante 30 el tiempo, pongamos acá, expresemos el tiempo. Otra cosa que nos dijo fundamental, que cuando jugamos naipes, jugar naipes nos equivale ¿a cuántos metros? Nos dijo a 1.5, ¿no? 1.5 metros. A 1.5 metros, esa actividad nos equivale a 1.5 metros. Entonces, ahí sí, yo teniendo los datos, sí, puedo ir reemplazando en mi fórmula. Entonces, que es justamente lo que hicieron sus compañeros en el sentido de, a ver, entonces voy a reemplazar. ¿Tengo los MET? Sí tengo los MET. Dije 1.5. Reemplazo los MET 1.5 sabiendo que es la parte de metabólica, y no es cierto. Le multiplico por la constante 0.0175 y le multiplico por el peso. Entonces ahora voy a primero hacer con Esteban, ¿sí? 69. Primero voy a poner a las damas, ¿no es cierto? Bueno, ya puse al revés, ¿sí? 69 kilogramos, ¿sí? Entonces, aquí me ayuda con los datos, me está ayudando lo que es Doris, ¿y no es cierto? Y este resultado al multiplicar 1.5 por 0.0175 por 69, ¿cuánto me daba, Doris? 1.81. 1.81, ¿sí? ¿Qué es esto? Como muy bien lo dijo Doris, 1.81 kilocalorías por minuto, ¿sí? Perfecto, pero yo les pedí, la respuesta es, ¿cuánto es el consumo calórico durante el juego? ¿Y el juego duró cuánto? 30 minutos, ¿sí? ¿Tengo esa variable? Por supuesto que tengo. Y como acá los minutos están siendo los divisores de las kilocalorías, tengo que pasar los minutos al otro lado de la fórmula. Sí, que eso es lo que le pedí a Hernán, ¿no es cierto? Sí, el paso tengo que pasar. Y como está siendo dividido, ¿qué pasa al otro lado de la fórmula? Pasa multiplicando. ¿Sí? Pasa multiplicando. Entonces tengo las kilocalorías, serían igual, entonces ahí me quedaría igual, porque yo necesito saber el 1.81 por
los minutos. ¿Sí? Pongamos aquí un paréntesis porque ya no me va a avanzar la pizarra, ¿no es cierto? Por los 30 que están ahí. Entonces, ahí sí yo puedo decir las kilocalorías que su compañero durante el juego estuvo es de ¿cuántas? Ahora sí ayúdenme. 54.3. 54.3, creo que me... Sí. 3. Sí. Entonces, durante el juego, Esteban, sí, Esteban, durante el juego, sí, durante el juego, Esteban, se va todo. Sí, durante el juego, Esteban lo que hizo es consumir, sí, consumió 54.3 kilocalorías. Ahí lo malo sería que durante el juego, durante los 30 minutos, ellos se comieron un sándwich, que el sándwich les dio 100 kilocalorías. Entonces, ¿qué pasará después del juego? ¿Subieron o bajaron de peso? Sí, entonces fíjense el balance energético que tenemos de todas las actividades. Todas las actividades que hacemos nos generan kilocalorías. Sí, ahí está la parte de Esteban. Sí, la parte de Esteban. Y la parte de Mayra. Mayra, ¿cuánto nos salía en total? Esto es de Esteban. Y 1.44 kilocalorías por minuto. Ya, y durante los 30, 43. 46. 43. Ya. 43 kilocalorías, Mayra, durante ese juego de 30 minutos de kart. Fíjense, ¿quién consumió más cantidad calórica? Esteban, pero está mucho dado, ¿por qué? Por el peso que él tiene. Sí, entonces él al tener más peso, ¿qué necesitará? Necesita más calorías para que su cuerpo esté funcionando, para que sus músculos funcionen, para que su corazón va a tener su corazón más grande y, ¿no es cierto?, va a tener sus órganos internos más grandes y eso nos va a dar esa situación. ¿Sí? Entonces, podemos saber cuánto es el gasto calórico cuando estamos haciendo. Entonces, vamos a poner otra. ¿Sí? Vamos a poner otra en ese sentido. Pero ahora vamos a ponerle, ¿sí? Perdón que ya saben que coja los nombres de cada uno. Vamos a ponerle al señor Juan Pincay, ¿ya? Decimos que Juan, ¿sí? Juan quiere saber, el consumo calórico que tiene cuando realiza bicicleta, bicicleta estática a 100 watts por una hora, 10 minutos. ¿Sí? Entonces, Juan Pincay quiere saber a 100 watts. A 100 watts, ¿sí? Quiere saber, ¿sí? Juan quiere saber el consumo calórico que tiene cuando realiza bicicleta estática a 100 watts por una hora 10 minutos. Listo. Ayúdenos a resolver ese problema de Juan. Quiere ver si se va a comer esa hamburguesa imaginaria que poníamos de 500 kilocalorías o no. O consumió esas 400 kilocalorías cuando estuvo haciendo esa actividad. Disculpe una consulta. Sí. Los datos que tenemos en lo que es el PowerPoint, que tenemos la tablita de METs, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿qué tiempo tiene? Porque aquí dice estática 100 watts, pero me dice 5.5. ¿Es para colocarlo directamente o
Claro, la tablita lo que está, dice que la actividad, y no es cierto, que la actividad de hacer bicicleta estática nos da 100 watts, es equivalente a 100 watts, bicicleta estática a 100 watts equivale a 5.5 METs cada minuto, ¿sí? Sí. O sea que si yo hago a 100 watts, estoy haciendo 5.5 METs. Y no es cierto, por eso le puse una actividad moderada, nada más que puedo aguantar, tiene una buena parte física. Juan, entonces puede aguantar 1 hora 10 minutos, y no es cierto. Sí. Nos puede ayudar el compañero con su peso. Ahí, pero complementemos esta pregunta, vea, y justamente de lo que nos dice su compañera Doris, está excelente, y no es cierto. Pero la pregunta, pero les voy a complementar la pregunta. ¿En qué sentido? Pongámosle en la pregunta, perdón, pongámosle a Omar. Sí, sí. No pongamos a Omar, pongámosle al mismo Juan. Este día hizo bicicleta estática 1 hora 10 minutos. Y no es cierto, eso hizo el día lunes. El día martes, asimismo, Juan hace bici estática, y no es cierto, bici estática, pero hace solamente 25 minutos a 250 watts. ¿Cuál es el consumo calórico en cada uno de los días y cuál es la diferencia entre ellos? Sí, complementémosle con lo que nos dijo Doris para ir viendo y sacando que en verdad dependerá de intensidad, y no es cierto, y ahí va de la tablita que nos dice Doris que estamos utilizando, que ustedes estarán utilizando, que están viendo en ese momento, y no es cierto, van a sacar las diferencias, digamos así. Entonces, quiero saber el consumo calórico que tiene y la diferencia que se da entre el consumo calórico en hacer bicicleta estática a 100 watts durante 1 hora 10 minutos que hacer bicicleta estática a 25 minutos a 250 watts. Sí, entonces ahora sí pídale nomás lo que quieran a Juan. Mi peso es de 63 kilos. 63 kilogramos, listo. Profe, una pregunta. Cristian. Si deseo hacer sobre otra actividad, es decir, por ejemplo, una carrera de resistencia, tendría que buscar una tabla que me indique cuántos METs. Claro, ¿cuántos METs equivale, y no es cierto, mantener esa intensidad? Sí, ya le vamos a ver al final del PowerPoint tengo algunas otras tablas que subí. Existen absolutamente tablas, como vieron ustedes, las tablas que les di anteriormente cuando estamos jugando naipe, cuando estamos durmiendo, cuando estamos barriendo, cuando estamos haciendo todo tipo de actividades en verdad. ¿Sí? Entonces ya eso dependerá del tiempo, pero y que mantenga la misma intensidad. Por eso yo les puse, en este ejemplo, yo estoy trabajando con una bicicleta estática en donde puedo manipular la intensidad con la que está trabajando, ¿no es cierto? Por eso estoy diciendo a 100 watts, o estoy diciendo 25 minutos a 250 watts. Ya no puedo decir 1 hora, imagínense 1 hora mantenerse a 250 watts, por más estática que sea. Entonces quiero saber esa diferencia calórica que está, sí, esa diferencia calórica. ¿Cuánto consume y la diferencia calórica?
profe, no sé, perdón, ya creo que hice, pero no sé si estará bien. En la de 100, Y Andrés, ahora no es micrófono. 100 watts. en la de 100 watts, de 1 hora 10 minutos, me salió 424 kilocalorías. Ya, Y puede ser. en 25 minutos a 250 watts, 344. Ya que nos dice que un mes de 100 watts equivale a 5.5 METs, eso multiplicado por 0.0175 por el peso que daría 63. Haciendo los cálculos nos sale 6.06 por los 70 minutos, saldría 424 kilocalorías. Bueno, vamos a ver qué nos dicen el resto también. Si están bien los cálculos o están haciendo una hora. Sí, está bien. Sí, fíjense que haciendo una hora 10 de bicicleta a 100 watts, recién ahí casi puedo comer esa hamburguesa de 500 kilocalorías que nos daba. Sí, o sea que nos va a faltar, nos falta 60 kilocalorías, 80 kilocalorías básicamente para consumir esas 500. Bueno, vamos, esperemos que saquen el resto y a ver qué nos dicen antes. Ya esperemos que saquen el resto. Sí, está bien, pero ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, si está bien y nosotros decimos, fíjense la diferencia entre hacer 25 minutos, estoy haciendo con menos de una cuarta, 70 minutos, sí, un tercio de la actividad que estoy realizando a 100 watts en 1 hora 10 minutos, en donde consumo yo 424 kilocalorías al realizar, y no es cierto, 1 hora 10 minutos de actividad. ¿Sí? Versus cuando yo hago, ¿sí? Aumento la intensidad con la que hago, porque aumento a 250 watts, a más del doble de intensidad, pero como es más al doble de intensidad, estoy haciendo solamente 25 minutos. Esta es la parte básicamente del consumo calórico, por eso está muy de moda ahora hacer este tipo de entrenamientos interválicos o de high intensity, y no es cierto, en donde hacen intensidades cortas, descanso, intensidades cortas para el consumo calórico, ¿sí? En el que se basan que al aumentar la intensidad del ejercicio se produce mayor consumo calórico, ¿sí? Mayor consumo calórico de acuerdo a los METs que se van dando o que se van consumiendo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que podemos saber cuántas kilocalorías estamos consumiendo cuando hacemos ejercicio físico. Claro que hay métodos mucho más directos, como son la parte de análisis de gases. En la parte de análisis de gases, ¿qué estaríamos haciendo? Analizando cuánto de oxígeno entra, cuánto de oxígeno sale durante su entrenamiento o durante su actividad, que son métodos mucho más directos, y en el grupo de diapositivas 4 hablaremos un poquito de cómo analizar esa parte de actividad física que nosotros realizamos, ¿sí? Entonces, cuéntenme, preguntas sobre eso de acá y el cálculo del consumo calórico a partir de los METs. Preguntas, si está claro eso. Entonces, acá, ¿quién tenía este interrogante? Fíjense, en la parte baja, aquí yo les he puesto algunas tablas que he sacado de algunos libros, ¿sí? Acerca del consumo calórico, para que vean que todo está expresado, ¿sí? En METs, ¿sí? En METs es parte fundamentalmente para saber la intensidad de lo que estamos. Fíjense en la parte de natación, ¿sí? Fíjense en la parte de natación, entonces ahí vamos de acuerdo a los estilos, también es diferente el consumo calórico, por supuesto, es diferente. Y fíjense que el consumo calórico en el estilo mariposa, sí, va a ser diferente y es el que más consumo energético tiene versus al otro tipo de estilos. Estilo de espalda, estilo libre, y no es cierto. Entonces, estilo libre, les tendré que tomar el tiempo que está nadando, la intensidad, que sea la misma intensidad en la que está realizando, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a hacer, ¿sí? Un partido de básquetbol, un partido de fútbol, un partido de fútbol casual de tipo recreativo. Fíjense la diferencia que existe de 7 metros cuando estamos en un partido de tipo recreativo, ¿sí? Versus la parte competitivo, 10 metros.
Claro que aquí existirán otros métodos para ver la intensidad con la que está realizando, que podría ser expresado en la parte de frecuencia cardíaca. Cuando veamos frecuencia cardíaca, vamos a ver que la frecuencia cardíaca es fundamental para expresar la intensidad de lo que está realizando. Bueno, y aquí les decía, creo que son 4 o 5 láminas. Yo solamente le puse unas 2 láminas de las que estaban acá. Esta es una lámina de López Chicharro. Sí, de López Chicharro, en donde tenemos básicamente bicicleta general, bicicleta estática 100 watts, fíjense, 5.5, ¿ve? Compagina con el otro que estábamos teniendo. Tapiz rodante, general, estiramientos, yoga, ¿y no es cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer estiramientos de yoga, no es que dice, no, esto es, no consumes nada de calorías, no, todo consumimos calórico, hasta estar respirando, ahora sí, hasta estar respirando estamos consumiendo calorías, ¿y no es cierto? Pero lo importante es ese balance energético que tenemos entre cuánto consumimos de energía y cuánto gastamos, nuestro gasto. Entonces, existen tablas de absolutamente todo, ¿no es cierto? Aeróbicos de bajo impacto, pesca en general, cuando está de pie, cuando está cuando está dormido, y no es cierto, ya estoy diciendo dormido 0.9, fíjense, son estandarizadas a nivel internacional. Cuando está tocando el piano, ¿no es cierto? Cuando está tocando el piano, cuando está tocando la flauta, cuando toca el violín, cuando toca la guitarra, ¿sí? Fíjense que la diferencia, tocar el piano, ¿sí? Mucho más la parte de METs, de intensidad versus tocar la guitarra. De pronto aquí hay algunos aficionados a la música o de pronto músicos profesionales, ¿no es cierto? Que exista. Cuando decimos correr, hablamos de millas por hora, ¿sí? De millas por hora. Si corremos a 6.7 millas por hora, estamos 11 metros. Ahí dependerá el tiempo, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de ellos. Vestirse, desvestirse, cuidado personal, el aseo, estar sentado frente al tocador, en el baño, al peinarse, estar activo de manera vigorosa, pasear al perro, caminar por placer, y no es cierto cuántos metros estamos consumiendo. Por eso cuando dicen, vaya a caminar una persona, y no es cierto, camine 30 minutos, siempre vamos a ver la parte fundamental que es la intensidad, y de acuerdo a la intensidad, fíjense, si caminamos solamente por caminar, estamos en una intensidad baja, y no es cierto, no, bueno, comenzando en intensidad moderada, de 3 a 6 metros, intensidad moderada, 3.5, ¿sí? Pero si ya caminamos a 2.5 millas por hora, cuesta abajo, 2.8, vean, ¿sí? Nos detenemos, ¿sí? La parte de la actividad. Pero ya caminar de un nivel moderado, o caminar cuando hacemos ejercicio en cuesta, ¿sí? Cuando estamos caminando en cuesta, ya nuestro gasto energético sube. Entonces, todo eso tenemos, ¿no es cierto? Actividad religiosa, estar sentado, vean, cuando se iban a misa, ¿y no es cierto? Estaban sentaditos en la actividad religiosa, y no es cierto, estaba su consumo calórico en 11 metros. El nado, ya saben, estilo mariposa. Entonces, esto siempre está publicado, todas estas son tablas del 2000, sacado de las ciencias del ejercicio, y no es cierto, en donde cada una de las cosas, sí, lo que piensen ustedes, está descrito cuántos MET se produce, ¿sí? Yo pienso cuántos MET se produce, entonces ahí tenemos que ir viendo la intensidad con la que se está realizando, y podemos sacar el consumo calórico. Ya vamos a ver que también hay cómo sacar el MET, pero eso es ya parte de otra, de actividad física y salud, otra cátedra en donde podemos sacar el MET, podemos sacar también solamente, ¿en base a qué sacamos el MET? En base al consumo calórico. Sí, al consumo de oxígeno que tenemos ahí, ¿sí? Por eso decimos que un MET equivale a ¿qué? A 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso y por minuto, ¿sí? Así se obtuvieron cada uno de estos METs, ¿sí? Viéndoles, poniéndole máscara, y no es cierto, en estos que se llaman K4, y se ve el consumo calórico. Entonces, de acuerdo a eso, se salen estos equivalentes metabólicos que nos sirven para sacar la cantidad de METs que tenemos cada uno, ¿sí? A manera de ejemplo, entonces aquí tenemos las kilocalorías consumidas, ¿sí? Esto a manera de trabajo que vamos a hacer como hicimos la vez anterior,
¿sí? La vez anterior. Vamos a realizar este tipo de ejercicios. Como que ustedes van familiarizándose con las fórmulas, no sé si le pueden hacer un screen de pantalla. Bueno, también tienen esto de acá, las diapositivas, las tienen, ¿sí? Para que vayan a revisar, vayan a bajarse de virtual, ¿sí? Entonces, estos ejercicios. Preguntas al respecto de la parte de los METs. Preguntas, ¿no? Sí se comprende. Entonces fíjense cómo nosotros podemos sacar nuestras kilocalorías, cuánto consumimos y todo ese tipo de cosas de acuerdo a nuestro peso, de acuerdo al sexo, de acuerdo a nuestra talla, de acuerdo a la actividad física que realizamos. Y también podemos ver el consumo calórico de acuerdo a las actividades que vamos realizando. Entonces, este trabajo que estamos, mañana creo que terminamos la primera unidad. Sí, terminamos ya la primera unidad con lo que es, vamos a aplicar un poquito lo que es LIPAC, como para medir la parte de actividad física, qué tan activos somos, digamos, en sí. Existen cuestionarios para esta situación. Entonces, el día de mañana terminamos la unidad. Estos ejercicios que estaban, ¿cuántos ejercicios eran? Déjenme ver cuántos ejercicios son. Son 2, 4, 6, 7. A manera de ejemplo, ¿no es cierto? Para que practiquemos, tenemos para subirlo. Yo le voy a poner en el virtual cálculo de kilocalorías y actividad física. Y esto lo subimos antes de que entremos a clases. Mañana tenemos clases hasta las 9, entonces va a estar abierto el virtual hasta mañana a las 9 de la mañana para que lo puedan subir. Creo que la vez anterior hubo un poquito de problemas, no lo pudieron subir hasta el final de clase de lo que estaban haciendo. Les dimos mayor cantidad de tiempo y todo ese tipo de situación de lo que nos dijo su compañero. Les abrimos después un rato más el virtual, si no estoy mal. Era con ustedes, ¿no es cierto? Les abrimos el virtual. No hay ningún problema en esta situación de que estamos por el entorno virtual, ya saben, hasta yo estoy con pésimo internet estos días. Y ya, listo. ¿Alguna pregunta extra, algo? No. Entonces, yo... Doctor, disculpe. Sí, Jonathan, después le doy a Mayra la palabra. Disculpe, la tarea que nos había mandado para el día de mañana, ¿dónde hay que subirle y hasta qué hora es? No, eso es presentación, ¿no es cierto? Eso es presentación. Entonces, mañana les haré la parte práctica, la parte teórica, 1 hora de lo que nos queda y les comenzarán a exponer. Sí, eso es exposición. Sí, eso es exposición. Sí. Si nos falta tiempo, de pronto yo les abro un virtual para poder subir en ese momento, para que ya tengan subido, pero eso es presentación. Sí, eso es presentación. Sí. Mayra. Profe, o sea, más que pregunta, le quería pedir un favor. Pasa que ese día, la verdad, sí estaba con full inconvenientes del internet y no le pude enviar ni en el segundo intento porque necesitaba descargar la imagen y todo eso y no me funcionó el internet. Y estaba creo que con 33 segundos tarde y ya no le pude subir. Ya, pero ¿no es usted que me mandó el correo a alguien? Sí, profe, yo le escribí al correo y igual le envié la foto para decir que sí estaba presente. También creo que estaba con 33 segundos tarde, profe. Sí, ahí estaba la evidencia de lo que estaba ahí. Cuando estamos así ya no hay ningún problema, digamos. Sí, profe, le quería pedir ese favor. Ya, sí, no, yo sí le vi el correo. ¿Listo? Ya, gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? Nada más. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Ya les abro en este momento, porque si no, después yo también me olvido de abrirles. Les abro en el virtual, donde va a estar kilocalorías, actividad física, ¿sí? Grupo, siempre pongo grupo, ¿de qué grupo es? Grupo 1, ¿sí? Cuidado, se confunden, quieran ponerse del otro grupo, ¿no es cierto? Bueno, aunque no les va a coger porque está cerrado, pero bueno, en ese sentido. ¿Listo? Hecho, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, nos vemos mañana. Luego.